Hola, hoy en De Salud Mental vamos a hablar un poco acerca del coronavirus y la mente humana. Les va a parecer un poco raro esta mezcla de temas porque el coronavirus es una enfermedad infecciosa que se está presentando en forma epidémica con brotes en diferentes países, se inició en China, etcétera, etcétera. Estoy segura que todos ustedes tienen bastante información acerca del tema, de cómo se ha ido propagando, más o menos qué cantidad de casos tiene, que la mortalidad es baja y las medidas que se están tomando para evitar que se disemine y que llegue a peores consecuencias. Estoy segura de eso porque todos nosotros hemos estado al tanto por noticias como por medios digitales, redes sociales, incluso en las conversaciones con amigos, con colegas, con familiares se cuela este tema porque es un tema de actualidad. Pero ¿por qué este tema es tan importante para todos nosotros? ¿Por qué se lleva a los titulares? ¿Por qué se le da tanto tiempo en el noticiero? ¿Por qué nosotros invertimos no solamente nuestro tiempo, sino nuestras emociones, incluso parte de nuestra ansiedad la invertimos en ese tema? Simplemente porque es un tema en el cual se reflejan lo que son los temores del ser humano. Y me parece bien interesante y por eso se los traje a colación. El ser humano tiene varios temores que son los temores principales, independientemente de cómo haya sido criado, de cuál haya sido su ambiente. Esos son unos temores que hacen que nosotros preservemos nuestra vida y que busquemos solución a problemas graves, como está sucediendo en este caso. Estos miedos principales son el temor a la enfermedad, precisamente por un tema de supervivencia, por un tema de ser dejado de lado cuando vivíamos de forma nómada, y por el tema de la pérdida de capacidades, que es justamente el segundo temor, el temor a ser mutilado, a perder la capacidad de ser autónomo. El tercer temor importante es el miedo a la soledad, al estar aislado, al que otros te hagan de lado. Y el cuarto miedo sería el miedo a la muerte. El miedo a la locura, que es otro miedo muy importante que motiva bastante al ser humano, lo podremos dejar para otro video más adelante. Porque realmente en este caso en particular no hay miedo a la locura. Quizás se ha producido un poco de lo que nosotros llamamos locura con tanta ansiedad, tanta cobertura y tantas noticias al respecto, pero eso es diferente. Ok, entonces tenemos presente el miedo a la enfermedad, definitivamente a ser contagiados, el miedo a perder la autonomía, porque no sabemos qué secuelas puede dejar este virus o si pudiera crearnos un daño permanente. El miedo a estar solo o al estar aislado, porque estos pacientes cuando están en sospecha o bien se sabe que es un caso positivo, se aíslan, se mantienen en cuarentena. Esto quiere decir que la persona debe mantenerse en un espacio cerrado, sin contacto con otros seres humanos. Y finalmente el miedo a la muerte, que en este caso del coronavirus, a pesar de que la mortalidad no es muy elevada, existe un gran miedo al contagio por la posibilidad de morir. Entonces, fíjense cómo los miedos nos pueden motivar incluso como humanidad, a movilizarnos a buscar una cura, a establecer la manera de frenar este brote, a descubrir cómo hacer la vacuna, que por cierto ya he leído que existen prototipos y que pronto se comenzarán a utilizar. Entonces, detrás de cada acción de un ser humano existe una motivación. En este caso, la motivación principal es el miedo. Y fíjense, el miedo puede ser muy útil. El miedo nos hace reaccionar y nos hizo poner en cuarentena a los pacientes sospechosos, nos hizo disminuir la cantidad de viajes en avión o en barco hacia los lugares donde más contagio podría suceder. El miedo nos está haciendo buscar una cura con esto de la vacuna y el miedo nos está haciendo propagar la información para evitar más contagios. Entonces, el miedo no es malo. El miedo nos puede llevar a alcanzar metas. En este caso, el miedo generalizado, a pesar de que quizá ha sido un poco exagerado, ha sido positivo. Entonces, veamos detrás de cada acción del ser humano lo que puede haber con relación a nuestra mente. En este caso, el miedo ha sido de mucha utilidad. Esperemos que en otros casos sea igual. Muchas gracias.